Bienvenidos de nuevo a la historia llena de drama de nuestra chica Tu Vi. La vida de Tu Vi no solo se ve afectada por los abusos de su madrastra, sino que también debe soportar el trato cruel de la hija de esta Lin. Al igual que su madre, Lin constantemente humilla a Tu Vi y busca que ella y su hermano lindo sean echados de la casa. A pesar de las dificultades, Tu Vi sigue luchando con valentía, pero podrá seguir soportando los cada vez más astutos planes de su madrastra y Lin. ¿Qué hará Lindo, el hermano de Tu Vi? ¿Decidirá vivir por su cuenta con Tu Vi para apoyarla o continuará viviendo bajo este techo lleno de conflictos? Esta historia no es solo una lucha entre una madrastra y su hija, sino una lección sobre el amor familiar y la fortaleza en tiempos difíciles. Sigamos juntos los desarrollos para descubrir si Tu Vi y Lindo encontrarán una salida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ningún video interesante. En una mañana temprano, cuando la primera luz del día apenas comenzaba a brillar, Tu Vi y su hermano menor Lindo estaban ocupados barriendo y limpiando la casa, intentando hacer que el hogar fuera más ordenado y limpio. Trabajaban sin descanso, esforzándose por mantener todo en la casa organizado, a pesar de que las circunstancias cada vez se volvían más difíciles. Mientras tanto, Lin, la hija de la madrastra, no dejaba de quejarse sobre las condiciones de vida. Se pasaba el tiempo lamentándose por el calor, la casa pequeña y la falta de aire acondicionado, sin mostrar la más mínima empatía por el trabajo que Tu Vi y Lindo estaban haciendo. Lin salió al exterior y vio a Tu Vi y Lindo trabajando, pero en lugar de sentir compasión, los atacó con palabras hirientes. Con este calor y tener que ver a ustedes, es insoportable. Váyanse ya. En esta casa solo estamos mi madre y yo. Su padre es el que trabaja para nosotros, no ustedes. Lin gritó sin pensar en los sentimientos de los demás. Esas palabras llenas de desprecio y arrogancia hicieron que Tu Vi se sintiera extremadamente herida. Sin embargo, no pudo hacer nada al respecto. Solo guardó silencio y siguió trabajando. Lindo, aunque también molesto, se limitó a apretar las manos sin querer generar más conflicto. Sabía que la vida de ambos ya era lo suficientemente difícil y Tu Vi comprendió que a veces el silencio era la mejor manera de mantener la paz. Después de despotricar y quejarse, Lin salió con su madre a divertirse. La madrastra de Tu Vi, sin ningún remordimiento, les dio una gran cantidad de trabajo. Quédense en casa a limpiar y lavar la ropa. Nosotros nos vamos a divertir, dijo ella sin mostrar la más mínima simpatía. Luego se llevó a su hija a disfrutar del día mientras Tu Vi y Lindo enfrentaban los pesados trabajos del hogar. La vida de Tu Vi está llena de desafíos, pero ella sigue intentando mantener la paciencia. ¿Cómo cambiará esta situación? ¿Podrá Tu Vi seguir soportando toda esta presión? La historia continúa y todos esperan un giro en la vida de Tu Vi y Lindo. El padre de Tu Vi sigue buscando un terreno adecuado para su hija, porque sabe que entre Tu Vi y su madrastra no puede haber armonía. La madrastra siempre busca la manera de hacerle la vida difícil, maltratándola y tratándola injustamente, lo que impide que Tu Vi tenga un momento de paz en la casa que debería ser su refugio y lugar de amor. Al darse cuenta de esto, el padre de Tu Vi no deja de pensar en el futuro de su hija y está decidido a encontrarle un lugar donde pueda vivir libremente sin tener que sufrir más abusos. Mientras tanto, Tu Vi empieza su búsqueda de trabajo. Dedica todo su tiempo y esfuerzo buscando oportunidades, visitando desde pequeñas tiendas hasta grandes empresas, con la esperanza de encontrar un empleo estable. Pero parece que la oportunidad siempre está fuera de su alcance y cada intento termina en fracaso. Tu Vi no puede evitar sentirse desanimada. Comienza a sentirse pequeña y inútil en un mundo tan grande, y la tristeza y la frustración la acompañan, aunque en el fondo guarda la esperanza de que algún día las cosas cambiarán.
En los momentos más difíciles, Tuvi recuerda los días en los que Huyen y el hermano de la ayudaron. Aunque eran completos extraños, fueron los que la salvaron cuando estaba a punto de caer en una situación sin salida. Gracias a Huyen y de Tuvi, pudo escapar de la trágica suerte de ser vendida a Camboya por su exmarido. Ellos no solo la ayudaron materialmente, sino que también le brindaron su apoyo emocional, mostrándole que no estaba sola, que aún existían personas dispuestas a ayudarla. Tuvi sabe que si no fuera por ellos, no sabe qué habría sido de ella. Esas personas la salvaron no solo con su ayuda tangible, sino también con su cariño y su apoyo sincero, haciéndole sentir como parte de una familia. Esa sensación de gratitud y afecto por Huyen y decrece cada vez más en su corazón. Tuvi sueña con el día en que pueda reunirse con ellos para darles las gracias, contarles cómo está ahora y agradecerles por todo lo que hicieron por ella. Tuvi no sabe cómo estarán ahora Huyen, Maya y De. Estarán bien, aún se acordarán de ella. Ella ansía poder encontrarse con sus viejos amigos, esas personas que la trataron como parte de su familia, como alguien cercano. Quiere abrazarlos y darles las gracias por todo lo que hicieron por ella, por haberle dado una oportunidad para vivir, por haberle dado la oportunidad de soñar con un futuro mejor. Aunque la vida aún sea difícil, Tuvi ya no se siente sola. Sabe que en algún lugar siempre habrá personas dispuestas a ayudarla y amarla, y eso es lo que le da fuerzas para seguir adelante a pesar de todos los obstáculos. Lindo, aunque todavía es pequeño, siempre ha tenido un gran sueño: convertirse en un hombre fuerte para poder ayudar a su papá y a su hermana. Todos los días se esfuerza por madurar más rápido con la esperanza de poder encargarse de algunas responsabilidades en la casa y aliviar un poco el trabajo que su papá y Tuvi tienen que hacer. Hoy, como todos los días, Lindo está en casa lavando la ropa. Aunque este trabajo no es fácil para un niño como él, Lindo no se siente cansado porque sabe que su papá y su hermana han estado trabajando todo el día. Cada vez que ve a su papá cansado o a su hermana luchando con el montón de tareas, Lindo siente que tiene una gran responsabilidad. No quiere hacer que su papá ni su hermana se sientan tristes, por lo que siempre se esfuerza por ser un buen niño, obediente y trabajador. Lindo puede ayudar con las tareas de la casa rápidamente y con eficacia. Puede lavar los platos, cocinar e incluso hacer limpieza. Cada vez que la casa está ordenada y la comida está lista, Lindo siente que ha contribuido un poco al bienestar de la familia. Para él, estas tareas no son una carga, sino una forma de mostrar su amor y agradecimiento hacia su papá y su hermana. Solo quiere verlos sonreír sin preocuparse por las dificultades de la vida. Tienes un hermano pequeño tan comprensivo como él. Un hermano que siempre está dispuesto a asumir responsabilidades, aunque aún sea tan joven. Si es así, eres una persona afortunada. Pero si no, piensa en lo que Lindo ha hecho para ser un niño tan maduro. Lindo no es un niño travieso ni molesto, sino uno que siempre piensa en los demás antes que en sí mismo. Sabe que su familia está bajo mucha presión, y aunque solo pueda hacer una pequeña parte de las tareas, su contribución hace que su papá y hermana se sientan aliviados. En un mundo lleno de ruido y estrés, tener un hermano como Lindo es un gran consuelo. Sin duda, cada vez que su papá y Tuvi ven a Lindo trabajar con tanto empeño, se sienten muy orgullosos y agradecidos. Aunque aún no pueda hacer cosas grandes, los pequeños actos diarios de Lindo demuestran el amor inmenso que tiene por su familia. ¿Tienes un hermano pequeño que sea tan comprensivo como él? Si es así, no olvides darle palabras de reconocimiento. Y si no lo tienes, reflexiona sobre lo que Lindo hace cada día, esas pequeñas acciones llenas de cariño y cuidado, que son el regalo más valioso. En la vida no siempre necesitamos cosas grandes, sino solo actos simples pero llenos de amor y atención, que son el mayor tesoro. Finalmente, después de tantos días de esfuerzo,
Tubi consiguió un trabajo en una granja recolectando limones. Aunque el trabajo no era fácil, era una nueva oportunidad para ella de ser independiente y ganar dinero por su cuenta. Se sentía feliz de poder salir y trabajar, en lugar de quedarse en casa soportando las tensiones que su madrastra y Lynn le imponían. Este trabajo no solo le brindaba ingresos, sino que también le daba una sensación de libertad, como si pudiera reconstruir su vida desde cero. Mientras tanto, el padre de Tubi había encontrado un pequeño terreno en las afueras y decidió construir una casita para ella. Aunque sabía que la casa no sería grande, era un lugar tranquilo, donde Tubi podría vivir sin tener que preocuparse por los abusos y maltratos de la madrastra. El padre de Tubi siempre comprendió que ella nunca lo culpó, aunque no pudo darle la vida perfecta que otros niños sí tenían. Sin embargo, él siempre trataba de hacer todo lo posible para ofrecerle una vida mejor. Cada mañana el padre de Tubi tomaba su azada y comenzaba a limpiar las malas hierbas del terreno. No tenía muchos recursos, pero su corazón estaba lleno de amor y de la firme convicción de que aunque solo pudiera ofrecer trabajo duro y esfuerzo, aún podía hacer algo bueno por su hija. Las suaves brisas y la calma de ese lugar parecían aliviar sus preocupaciones. Él no quería que Tubi se sintiera perdida en este mundo. Sabía que después de un matrimonio infernal, ella necesitaba una vida nueva, una oportunidad para empezar de nuevo. Con el esfuerzo de su padre Tubi, también comenzó a ver una luz de esperanza para el futuro. Sabía que aunque la vida actual no fuera fácil, al menos tenía un padre que siempre estaba a su lado, dispuesto a brindarle un hogar verdadero. Ya no tenía que soportar el sufrimiento causado por aquellos que la rodeaban y podía encontrar felicidad y libertad en su trabajo y en la vida cotidiana. Además, una nueva relación comenzaba a florecer entre Tubi y Alan. Aunque comenzó con conversaciones sencillas, sus sentimientos por el otro crecían cada vez más. Alan, con su amabilidad y sinceridad, le brindaba a Tubi una sensación de seguridad y felicidad que nunca había experimentado antes. Tubi empezó a creer nuevamente en el amor, un amor en el que no tendría que temer el sufrimiento o el dolor. ¿Será la vida de Tubi mejor? Ahora, ¿podrá ella construir un futuro más brillante? ¿Y florecerá el amor entre Tubi y Alan como esperan? Vamos a desearles lo mejor, con la esperanza de que las dificultades del pasado ya no sean un obstáculo, sino una motivación para que den pasos hacia un futuro más feliz. Sau khi con gái riêng của mẹ kế
Tử Vi về nhà, Linh tỏ ra rất khó chịu với Tử Vi và em trai Lindo. Họ không chung máu mủ với nhau, và Linh thì luôn chê bai căn nhà ẩm thấp, bí bách, không có điều hòa và luôn tỏ ra khó chịu vì sự có mặt của Tử Vi và Lindo. Người em trai Lindo thì rất là ngoan ngoãn, biết dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ quần áo. Anh ấy biết rằng, em trai của Tử Vi biết rằng anh ấy còn bé nhưng mà luôn hiểu chuyện và không muốn bố và chị gái phải phiền lòng. Vì vậy anh ấy luôn chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo để mọi người khi bố và chị đi làm trở về thì luôn cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì những công việc nhà đã được hoàn thành. Còn Linh, người con riêng của bà mẹ kế, thì luôn tỏ ra khó chịu và luôn muốn đuổi Tử Vi và Lindo ra khỏi nhà. Liệu rằng Linh và người mẹ của mình có nghĩ ra âm mưu nào để đuổi Tử Vi cũng như là Lindo khỏi căn nhà này không? Hãy cùng nhau đón xem nhé.